Hola, ¿qué tal amigos? Lo prometido es deuda. Hoy les estoy trayendo las normas, los términos, la manera de cómo se debe jugar como le llaman algunos, el zorro y la oveja. En Aymara se llama Tigulampi Uiguanacampi. Entonces este juego Tigulampi Uiguanacampi, y los enseñaré cómo se juega. Uno, pueden jugar con cualquier tipo de fichas, pueden ser negras, blancas, de plástico, de madera, la que quieran. Y el zorro siempre tiene que distinguir de otro color que los otros. Por ejemplo, acá está con monedas. Siempre tienen que ser dos, las uivas tienen que ser otro color y el zorro otro color. En este otro caso es con piedras, así que ustedes lo ven. Y la cancha, el campo, la pampa, también lo puedes ver en la tierra, en el suelo, en la plaza, con una tiza o yeso, en algún lado, hacer las líneas y pueden llegar a divertirse, ¿no? Lo primero, las fichas o las uivas y el tibula dan solo un paso. Mueven de una esquina a otra esquina una sola vez. Puede ser atrás, adelante, a los costados, al centro, a lo que vea lo conveniente, pero solamente mueve de una esquina a otra esquina una sola vez, tanto como las uivas y el tibula. Las uivas tienen que tratar de ensayarle a la tibula. El tibula tiene que quedar sin movimiento, sin un espacio donde moverse. Ahí es cuando las uivas ganan. Pueden hacerlo el jaque o el encierro o el jaque mate, como lo llaman en el ajedrez, en un rincón, en una esquina, en los lados, en el medio, donde se lo puede ensayar al tibula. O en su misma casucha, en su misma casucha del zorrito. Ahí está un ejemplo de cómo está ensayado el zorro sin ningún espacio donde pueda mover. Ahora lo del zorro. El zorro es el único que puede capturar fichas o las uivas. El tibula es el único que se los come. Pero lo primero que tiene que hacer el tibula es darse una vuelta dentro de su cueva, luego recién poder salir en la pampa, capturar las uivas. Tiene que dar una vuelta completa. Para que el tibula capture, tiene que haber un espacio en una de las esquinas, al lado que él se dirige. En este instante el tibula está listo para capturar una de las uivas. Como en la dama, pasa por encima de las uivas y captura. Pero no puede capturar doble como en las damas. Solo puede hacer un solo movimiento, tanto como el tibula y las uivas. Bueno, hasta la próxima. Hasta el próximo video, en el cual les enseñaré cómo se hacen los jaques mates al tibula y las diferentes estrategias de las uivas para poder ensayarlo al tibula, como que también el tibula cómo puede esparcirlos, como se dice, divide y gobierna, es como el
Altibula puedo lograr salir de la cueva. Y lo que me olvidaba, para iniciar la partida, ¿quién tiene que iniciar? Tienen que hacer, por ejemplo, pueden botar la moneda, al que le toque número puede sacar, puede iniciar la partida. O pueden hacer seco mojado, como yo lo hacía con una piedrita. O pueden hacer como ahora es lo más conocido en los niños, papel, piedra, tijera. Eso es todo. Hasta la próxima.